Hello, hello. Okay, today we continue with present perfect with yet, already, and just. We continue working the unit 6. Okay, please I need that you write the date, the topic, present perfect, performance, use of yet, already, and just. This is the introduction for page 36. Okay, 36. Ok, vamos a seguir hablando sobre el presente perfecto, the present perfect, con el uso de yet, already, and just. Esta es la introducción de la temática página 36 de tu libro, ¿ok? Por hoy no lo vamos a utilizar, pero quiero que sepas que es la introducción para que podamos realizar los ejercicios que nos trae el libro en esa página. Ok, continue. The introduction of the topic is just, already, and yet. Continue with that. Just, already, and yet. Nosotros utilizamos, como ya habíamos visto, since and for, que since es desde, for es por. Ahora vamos a ver just, already, and yet. Okay, we use in present perfect just, ready, and yet. And is to confirms an action. Se utilizan para confirmar una acción que se ha realizado, ¿ok? Miremos los ejemplos con just. Very recently. Es cuando tú dices en español justamente, hace un minutico, ¿ok? Justo lo acabo de ver, justo lo hice. I have just seen Bob. Yes, I have just seen Bob. Es present perfect porque tiene have, tiene el verbo de la tercera columna, since. Yo he visto, quitémosle el just por ahora. Yo he visto a Bob. Pero entonces si le coloco just, lo acabo de ver, justamente, hace un minuto, yes. Recientemente lo acabo de ver. I have just seen Bob. Already, before the present time. ¿Ok? Already, lo diríamos como ya. I have already read the book. Entonces, quitémosle el already, decimos yo he leído el libro, ese libro. Yo ya he leído el libro. Already significa ya. Just, justo, pero justo de ahora, no justo de justicia, ¿ok? Sino justo ahora, hace recientemente. And already, ya. And yet, still on to the present time. Entonces, este es como aún, pero negando. Aquí afirmo que yo ya lo hice y el yet es que lo niego la oración, que aún no lo he hecho. ¿Ok? For example, I'm hungry. I haven't had a lunch. Estoy hambriento. Yo no, mira que aquí está negándolo. I have not. Yo no he tenido, yo no he almorzado aún. ¿Ok? Justo, ya, aún. This is the activity. I need that you copy this, please. Necesito que copiemos este cuadrito porque aquí nos trae el uso. Y los ejemplos que les voy a indicar, solamente los ejemplos, no es necesario las figuras, sino que yo les pongo unas animaciones para que lo entendamos mejor, pero ustedes solamente colocan examples y ya. Ok, welcome to the Just Already Jet game. Look, this is he is just, she is already, and he is yet. Ok, continue. Nos dicen, look, está the boy,
in front of the computer and about the game. He is playing a game, ¿ok? Entonces miremos con present perfect. I haven't finished the game yet. Entonces nos lo traduciríamos como, miremoslo lentamente, es un presente perfecto porque tiene personal pronouns, have, lo está negando, have not, finished, finalizado, the game yet. Entonces, miremos a ver quién de los tres es el que gana. Mr. Yet. Ok. I haven't finished the game yet. Quiere decir que el niño no ha finalizado. No, yo no he finalizado. ¿Te acuerdas que les decía que es E? Yo no he finalizado el juego aún. Ok, continue with the other example. Look, your grandparents, the grandmother and grandfather, grandparents, have just arrived 2 minutes ago. Entonces, already. Your grandparents have just already, I'm sorry, that your grandparents have just arrived 2 minutes ago. Entonces, just. You gana just. Just. ¿Por qué? Porque sus abuelos acaban recientemente, justo ahora, yes, arribaron hace 2 minutos. Es que ella me confundió alzando la mano, pero no, es just win, porque lo acaba de hacer recientemente. Ok, continue. No thanks. No thank you. I haven't already eaten breakfast this morning. Entonces, él está ofreciendo something to eat. Look, tacos. Está ofreciendo tacos. Y ella dice, no, aquí falta una coma y aquí un punto. No, thank you. I haven't already eaten breakfast this morning. Entonces es already. Ahora sí gana ella. Doris. Already. ¿Por qué? Porque nos indica que yo ya lo hice, ¿ok? Ya. Entonces, no, gracias. Yo he comido, yo ya he comido el desayuno esta mañana, ¿ok? No thanks. No thank you. I have already eaten breakfast this morning. Okay, continue. We have, miremos qué están haciendo, the car, new car, un Volkswagen. Okay, the new car. We have just bought a new car. Entonces gana Mr. Just. ¿Por qué? Porque justamente en este momento, mira, le está entregando las llaves ahora. Entonces, nosotros, we have just bought a new car. Nosotros hemos comprado un nuevo carro. Okay, continue. I haven't finished my homework yet. Look, this is the homework. And watch the video. I haven't finished my homework yet. Mr. Jet. Yo no he finalizado mi tarea aún. Recuerden que este es aún. I haven't finished my homework yet. Siempre yet lo encontramos al final de la oración. Yet. No he hecho mi tarea aún. Continue. My boss hasn't called yet. Mira que es tercera persona, ya le colocamos has, lo estamos negando, called, llamando, entonces mi jefe, mira, lo está esperando la llamada del jefe. My boss hasn't, está negando, hasn't called yet. Mi jefe no me ha llamado aún. My boss hasn't called yet. They have just got married.
Se acaban de casar. Yes, justo ahora. Just. They have just got married. Todavía tiene su vestido de novia, entonces se acaba de casar. Okay, my students, this is the activity for today. Espero que les haya ido muy bien en el examen. Okay, and we continue with present perfect. Remember that this is the introduction for your activity on your book, Unit 6, okay? Unit 6, page 36. This is the introduction. Okay, bye, my student. Good luck.